Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga ricamente y gracias por acompañarnos este primer día de la semana y en lo que sería nuestro estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Muchas gracias desde donde sea que nos estén acompañando y para poder dar inicio a nuestro estudio sobre la vida de Cristo, primeramente iniciemos con una oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la bendición que nos da de estar vivos, de estar despiertos, de tener esta oportunidad de adorarle en el día de hoy, estudiar de su palabra y poder dar todo lo que está a nuestro alcance para ofrecerle lo mejor de nosotros, Señor, y darle esa adoración en espíritu y en verdad que haremos en este día. Le pedimos que seas con todos aquellos que nos están acompañando, con todos aquellos que no pueden estar con nosotros, seas con aquellos que están pasando por dificultades de salud, de trabajo o cualquier índole, Señor. Permítenos, Señor, que sigamos adelante incluso en estos días de pandemia, que podamos tener la conciencia y la sabiduría para tomar las acciones debidas, cuidar de nosotros y así cuidar de los demás. Es en el nombre de Cristo Jesús que le pedimos todo esto y agradecemos. Amén. Muy bien, amados hermanos, la vida de Cristo. Ese es el estudio que tenemos por lo que resta del año 2020. La primera clase que tuvimos, recordamos, hablamos acerca del nacimiento, hablamos acerca de esos primeros años de Jesucristo. La semana pasada el hermano Javier estuvo exponiendo acerca de cuando Cristo tenía cerca de 12 años y básicamente es lo que sabemos de lo que es la niñez de Jesucristo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema interesante, como decía en la invitación, el bautismo de Jesús. Recordamos el texto clave de nuestro estudio es Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es importante recordar eso, porque precisamente de eso trata la vida de Cristo. Siendo Dios, no le importó ser Dios, no le importó ser deidad. Él vino a la tierra, dejó el cielo para venir a la tierra, habitó entre nosotros, nos dio muchas enseñanzas, y este estudio estamos viendo tanto sus enseñanzas como el impacto que tuvo en las personas que estaban cerca de él. Entonces, hoy estaremos hablando, como hemos mencionado, estaremos estudiando esta mañana el bautismo de Jesús. Vemos el calendario y vamos a proceder entonces a iniciar con esta lección. El bautismo de Jesús. Mateo 3 es el texto que estaremos estudiando en esta mañana. Mateo capítulo 3, y como hemos mencionado, capítulos 1 y 2 nos habla acerca de ese niño que nació, ese niño que tuvo que ir a Egipto para preservar su vida, que a través de una visión, a través de un ángel, Dios notifica a José para que lleve a María y al niño a Egipto y luego vuelvan, y cómo ese niño iba a ser después conocido como el Nazareno debido al lugar en el que creció. Todo eso nos hace saber en esos dos capítulos. Pero inmediatamente pasamos al capítulo 3 y ¿qué ocurre? Se nos habla de ya Cristo, de Jesús, como un adulto. Se nos hace saber acerca de eventos que están ocurriendo en ese momento importante en su vida. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué Mateo no nos da más detalles sobre la infancia, sobre la juventud, sobre la adolescencia de Jesús? ¿Acaso no es importante? La palabra de Dios nos revela lo que necesitamos saber. Y ciertamente Lucas escribió brevemente acerca de ese evento cuando tenía 12 años en el templo. Pero no sabemos más de allí. Lo que sabemos ahorita es que llega este momento en el que Jesús ya es un adulto y se dispone a visitar a un pariente para llevar a cabo un evento histórico de magnitud. Su enfoque, siendo inspirado por Dios, no solo era sobre dar una biografía de Jesucristo, sino también era enseñar acerca de todo lo que involucraba en ese momento la importancia de Jesucristo entre los judíos. ¿Por qué? Simple y sencillamente, un judío, Mateo, escribe a los judíos sobre un judío, Jesús. Recordemos que los judíos en su gran mayoría rechazaron a Cristo mientras vivió en esta tierra. Los relatos, lo que escribe Mateo acerca de la vida de Jesucristo, es para ayudar a comprender a más judíos que, habiendo rechazado a Jesucristo, aún tienen oportunidad de buscarle a Él. Y de eso es precisamente que trata su libro. ¿Qué importancia tiene Juan el Bautizador? Y ahora quizás me dirán, hermano, ¿por qué dice bautizador? Si es Juan el Bautista, ese es su nombre.
Hablaremos de ello en un momento. Pero ¿qué importancia tiene él en la historia? Y no estoy hablando como un relato, estoy hablando en la historia de la humanidad. ¿Por qué es importante Juan? Bueno, Juan, como vemos la referencia a Mateo 11, 11 al 15, Jesucristo mismo da fe de la importancia de Juan. Hace saber que no hay profeta mayor que él, que no hay hombre mayor que él, que haya nacido de mujer. Hace saber acerca de que Juan es el Elías que la gente estaba esperando. Juan es ese profeta que tanto se esperaba que viniese. Y Cristo hace saber, Él ha venido y ha venido con un propósito. Y de eso estaremos analizando el texto ahorita que empezamos a arrancar en él. Así que vamos a hablar primeramente de Juan el precursor. Precursor es aquel que precede a una persona, generalmente anunciando o haciéndola posible. O sea, es el que está antes de Cristo. Es el que vino antes de Jesús. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios, así nos lo afirma y así se había profetizado. Entonces, es importante que estudiemos de Juan y por eso vamos a estar hablando acerca del ministerio de Juan, vamos a estar hablando acerca del mensaje de Juan y luego entonces hablaremos acerca del bautismo de Jesús por Juan. Así que empecemos con nuestra primera parte de nuestro estudio leyendo Mateo 3 versículos 1 al 6. Mateo 3 versículos 1 al 6 dice de esta manera: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Tenemos este texto y vamos a analizarlo precisamente. Hemos titulado este breve texto como el ministerio de Juan. ¿Qué involucra la palabra ministerio? No estamos hablando políticamente como hoy en día utilizamos ese término. Alguna organización del Estado que se encarga de algunos trabajos del Estado. Ministerio va mucho más allá y tiene un trasfondo más importante. Es una palabra que encontramos, al menos en la Reina Valera, en esta versión en español de la Biblia, la encontramos 64 veces. 64 veces encontramos la palabra ministerio en toda la Biblia. 22 de ellas en el Nuevo Testamento. Y de esas 22, 19 veces es traducida la palabra diaconía como ministerio. De esas 22, 19, diaconía. ¿Y qué es lo que quiere decir esta palabra? Simplemente implica servicio. Por lo que un ministro es un siervo, alguien que sirve. Un ministro no debe ser alguien que es sumamente importante y que no hace nada, solamente cobra un salario, como tristemente se ve muchas veces en el ámbito político. Un ministro no es ese hombre que algunos llaman pastor, que predica cada semana. Es un predicador, es un evangelista. Es un ministro ciertamente porque está sirviendo, pero no es lo único. Siervo, todos somos ministros, todos tenemos que servir a Dios. Y en este caso en particular, Juan tenía un ministerio muy importante. Juan tenía un ministerio muy necesario, porque como leímos, es el precursor de Jesucristo. Bautista, como mencionamos, y que mencioné, Juan el Bautizador, que debe ser mejor el término utilizado, es porque Bautista no es su nombre. Hay un grupo religioso que se hace llamar así y trata de clamar que es por Juan el Bautista, pero no es un nombre, era su profesión. Es como que digamos José el carpintero, hablando del padre adoptivo de Jesús, si podemos decirlo así. Es como hablar de la vecina Juana que se dedica a vender ropa. Lidia la vendedora, por ejemplo, en las escrituras. Era su profesión. Él se dedicaba, o si se puede decir, es lo que él hacía. Juan bautizaba personas, por eso era conocido como Juan el Bautista. No era su nombre, era como era conocido en base a la labor que él llevaba a cabo. En aquellos días son las primeras palabras de este capítulo y nos permiten saber que es un momento importante en la historia. Dios tiene un gran plan, Dios está revelando ese gran plan y por eso está diciendo, este momento va a ser recordado en la historia.
Y es cierto porque han pasado casi 2000 años y estamos hablando de esos eventos hoy en día. Entonces, un momento importante en la historia, leamos Lucas 3, 1 al 3 porque nos da detalles históricos. Lucas da más detalles sobre ello. Lucas dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, nos está dando que podemos ir a los libros de historia y buscar cuándo reinaba, cuándo estaba el imperio de este hombre en Roma, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Vemos? Lucas nos da los detalles. Desean investigar historia, desean buscar en los libros de historia, busquen estas personas, busquen estos eventos. Y en esa época era que Juan estaba predicando y bautizando a las personas. Entonces, importancia del ministerio de Juan. ¿Cuál era este ministerio? Vemos que en base a lo que hemos leído en las Escrituras, él predicaba sobre el reino de los cielos. Él predicaba sobre el arrepentimiento. Él predicaba sobre el perdón de los pecados y ciertamente él predicaba sobre el que había de venir tras de él. Él preparaba el camino. Él hacía saber a estas personas a las que les compartía el mensaje de Dios siendo un profeta, aquí estoy hablándoles acerca de uno que viene después de mí, uno que tiene mucho más poder que yo. Isaías había profetizado sobre Juan. El pasaje nos dice, así como Isaías había dicho, y eso lo encontramos en el capítulo 40, versículos 3 al 5 de Isaías. Se habla sobre este hombre, se habla sobre que él venía a preparar camino. Isaías dice a Jehová. Aquí vemos la relación que Dios y Jehová, Dios, Jesús y el Hijo, bueno, el Padre y el Hijo son uno. Cosa que Jesucristo afirma de acuerdo como leemos en Juan 10:30. Entonces, se había hablado sobre Juan, pero ¿por qué vestía Juan de esta forma? Dicen que andaba con un vestido de pelo de camello. El último grito de la moda, dirán algunos. O algunos en ese tiempo dirán, este hombre está loco, ¿por qué se viste así? Pero vemos que en el Antiguo Testamento se hace referencia de que habrían algunos profetas que para mentir, para comenzar a enseñar cosas incorrectas, de acuerdo a lo que dice Zacarías 13:4, iban a dejar de utilizar ese manto velloso, dice Zacarías. Acerca de Elías se nos dice en 2 de Reyes 1, versículos 7 al 8, que Elías vestía de esta manera: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. La misma descripción de lo que acabamos de leer de Juan. Así que él estaba siguiendo, precisamente Jesucristo había dicho que este es el Elías al que ellos esperaban, se vestía como Elías y profetizaba como Elías. Así que era un siervo de Dios que estaba siguiendo en esa labor. Entonces, ¿por qué vestía de esta manera? Era parte de ser un profeta. Era una forma de identificar a un profeta. Pero también se nos dice que tenía una dieta muy particular. Dice langostas. Y ojalá fuesen esos hermosos y deliciosos mariscos, o no sé, crustáceos, no sé cuál es el término correcto para la langosta que pescan y que es tan fina y que es tan cara y que cuesta tanto de conseguir en algunas situaciones, o poder degustar. No está hablando de esa langosta, está hablando de la que era un insecto, de la que parece un saltamonte, un grillo, de la que tanto se teme cuando estas causan mucho daño, de la que hubo incluso entre las plagas. Entonces, Levítico 11, 21 a 23 afirma de que había ciertos insectos de los que podían comer y estos eran langostas. ¿Por qué Juan vestía de esta manera? ¿Por qué comía de esta manera? Porque Juan estaba para servir a Dios y de lo que Dios proveyese es lo que él iba a sustentarse. Él no estaba por un salario, él no estaba por hacerse fama, él no estaba por ninguna de esas cosas. Él estaba haciendo su trabajo con tal de preparar el camino para Jesucristo. Y en base a lo que Dios proveyera, él estaba contento. Y él vivía de esa manera. De ahí que esa dieta de langostas y miel silvestre y su vestido de pelo de camello. Pero, ¿oyeron todo su mensaje?
En el versículo 5 se nos dice acerca de que toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Pero cuando vamos a Lucas 7 y vemos versículos 29 al 30, leemos que muchas personas escucharon porque dice, todo el pueblo de los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Así que aquellos que escuchaban y tenían una buena razón y comprendían esto es parte del plan de Dios, se bautizaban. Pero aquellos que más sabían de Dios no hacían así. Continuamos leyendo porque dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. Juan había sido, recordamos, su nacimiento también fue milagroso porque nació una mujer mayor. Juan había sido parte del proyecto de Dios para traer al Mesías, parte del plan de Dios de que este hombre vendría a preparar el camino. Era parte de los designios de Dios, pero los fariseos y los intérpretes de la ley que dicen, eso no nos consta, no creemos en eso y simplemente no fueron bautizados por Juan. Llegaron a escuchar, mas no hicieron lo que se les pedía. ¿Te parece conocido eso? Tú que has obedecido el Evangelio, ¿conoces a alguien que no lo ha hecho? Y que se le ha predicado una y otra vez, pero está encerrado en que lo que él cree, en lo que él vive es lo correcto. Se le ha hablado la palabra de Dios y aún así no la desean aceptar. Es más común de lo que parece y es triste que ocurra esto. Pero ¿cuál es el trabajo de Juan? El trabajo de Juan era proclamar que el reino de los cielos se ha acercado, hacerle saber a la gente que venía el Mesías, que ya estaba por llegar, que había este proceso. Ese era su ministerio. Para eso vino y para eso tenía que preparar y ayudar y hacerle saber a la gente. Los hermanos de Gospel Advocate, que su material o su libro Companion es parte de lo que nos ayuda en este tipo de estudios, como una guía, como una forma de poder desarrollar esto, acerca de este tema, acerca de esta sección del ministerio de Jesús, menciona lo siguiente. Aunque Dios extiende su perdón a todas las personas a través de su único Hijo, aquellos que reciben ese perdón creen y confían plenamente en la capacidad de Jesús para salvarlos. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces, debemos creer que en Jesucristo es y debemos creer en lo que Jesucristo ha dicho. Dios quiere que todos nos salvemos, pero está en nosotros si tomamos la decisión de realmente creer en eso y hacer lo que Dios espera que hagamos. La plena expresión de creencia implica la sumisión al bautismo para aceptar el don de salvación de Dios. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes por el perdón de sus pecados. Entonces, vemos la importancia del ministerio de Juan. Él predicaba, él preparaba a las personas y entre esa parte de esa preparación estaba este bautismo que él hacía en preparación para que estas personas mostraran el arrepentimiento de sus pecados. Entraran el arrepentimiento para recibir el perdón de sus pecados. Pasemos a nuestro siguiente bloque de estudio. En nuestro texto, Mateo 3, vamos a versículos 7 al 12. Mateo 3, 7 al 12. Dice así, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Importante texto porque es el mensaje que Juan da en este momento. Él
predicaba el evangelio, predicaba acerca de que el reino de los cielos se ha acercado. Él predicaba acerca de que Jesús estaba cerca, de que el Cristo, el Mesías, estaba por llegar. Él hace saber todo este tipo de situaciones. Él hace saber acerca de esta necesidad que hay de arrepentimiento. Pero ve que tiene unas visitas. Un buen predicador reconoce a su audiencia. Quienes nos dedicamos a predicar la palabra de Dios y tenemos la bendición y el honor de hacerlo cada semana, conocemos a los miembros de la congregación y ciertamente reconocemos cuando hay una cara que o no conocemos porque es alguien que está visitando, o conocemos y sabemos que, bueno, es un hermano de otra congregación, o es alguien que tal vez no está haciendo las cosas bien y está buscando hacer algún daño dentro de la congregación. Un buen predicador reconoce a quienes visitan, a quién es su audiencia. Juan reconoce que entre las personas que se han acercado para escucharle y ser bautizados por ese arrepentimiento, reconoce que hay fariseos y saduceos entre ellos. Pero les da un bonito cumplido, ¿verdad? ¿Qué halago les da de bienvenida? ¿Cómo les dice? Generación de víboras. Cuando hablamos de serpientes, usualmente tenemos esa confusión, ¿es serpiente, es culebra o es víbora? ¿Cómo sé qué es qué? Bueno, en simples palabras, serpientes es todo ese grupo del reino animal. Las que no tienen veneno son las culebras. Son más grandes y no tienen veneno. Sin embargo, las más peligrosas son las víboras. ¿Por qué? Porque inyectan veneno que llega incluso a poder matarte. ¿Cómo se está refiriendo Juan de estos hombres? Generación de víboras. Son venenosos, son puntiagudos, son dañinos. Pueden llegar a matarte. Y el fariseo y el saduceo tenían este tipo de situación porque eran, si se puede decir, dos grupos opuestos. Dos grupos, si se puede decir, hasta incluso políticos. Tenían lo que este dice, este otro lo contradice. Y lo que este dice, este otro lo niega. Y se daba este tipo de trifulca entre ellos. Pero si algo tenían en común es que ambos eran hipócritas. Ambos decían hacer las cosas para el Señor, pero seguían mandatos del hombre. Y Jesucristo luego lo hace saber a través de su ministerio. Pues bien, las acciones de estos no mostraban arrepentimiento alguno. Las acciones de estos hombres simple y sencillamente lo que mostraban es: yo estoy por encima de Dios. Yo digo servir a Dios y yo le hago saber a la gente que yo sirvo a Dios, pero yo vivo de la manera en que a mí me agrada. Utilizo las escrituras de la manera en que se acomodan mejor para mí. Así que Juan reconoce a estos hombres y sabe que ellos no están procediendo a visitarle con arrepentimiento. Un arrepentimiento sincero. Y por eso les hace saber qué vienen a hacer aquí si no traen frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué no están haciendo realmente lo que deben de hacer y ponerse a la voluntad de Dios? Ellos afirmaban: somos hijos de Abraham. Jesucristo también le llegó a enfrentarse a situaciones en que ellos mismos decían: nosotros los judíos somos hijos de Abraham. Pero ¿qué dice Juan en este sentido? De estas piedras, de estas rocas, Dios puede hacer hijos de Abraham. ¿O acaso se olvidan que Dios creó al hombre del polvo hizo al hombre, y el aliento de vida que dio es lo que nos tiene vivos hoy? Juan hace saber esto. Les hace saber todo este tipo de información. Y algo que es importante, amado hermano y amigo que estás estudiando conmigo en esta mañana, es que la verdadera seguridad espiritual no se encuentra en la herencia física. Ok, los judíos aseguraban que porque eran descendientes de Abraham, eran el pueblo de Dios y no hay nada, no ocurre nada. Pero recordamos que Dios también siempre decía que Él esperaba obediencia por encima del sacrificio. Y para ellos ya era suficiente sacrificio decir: soy hijo de Abraham. Hoy en día, un hogar cristiano, un matrimonio cristiano, educa a sus hijos, los prepara, los ayuda a ir creciendo. Pero no por ello los hijos son cristianos. ¿Cuándo llegan a ser los hijos cristianos? Cuando deciden obedecer por cuenta propia el Evangelio. Es allí donde adquieren este compromiso con Dios y donde son parte del pueblo de Dios. Entonces es importante tener esa seguridad espiritual de saber, no es simplemente por herencia. Quizás quepa la posibilidad de que yo sea el hijo del mejor predicador que ha habido en la iglesia de Cristo. Quizás sea que me casé con la hija del mejor predicador de la iglesia de Cristo.
Quizás hemos nacido y crecido en la iglesia del Señor y somos siervos ahorita, hemos obedecido el Evangelio, pero no por eso vamos a ser salvos solamente por decir soy hijo de tal o soy el yerno de tal o mi hijo va a ser salvo porque yo soy predicador. No, mi hijo puede llegar a ser salvo si él ha obedecido el Evangelio de Cristo, si él ha obedecido la palabra de Dios. Ahí está esa seguridad espiritual, no simplemente por crecer en un hogar cristiano. Pues bien, el hacha está puesta y no está puesta lejos, no es que la tiene en el granero, no es que la tiene en un lugar apartado, dice está junto a los árboles. ¿Qué indica esto? Esto indica que está lista para la acción. Va a ocurrir algo. Juan está haciendo saber a estos hombres, prepárense porque viene algo grande. Y ese algo grande va a tomar decisiones que van a impactar sus vidas no solamente ahora, sino para la eternidad. Juan está haciendo saber esto. Juan está anunciando esto. Juan está proclamando que el reino de los cielos se ha acercado. Él les está haciendo saber, Dios nos prometió que iba a enviar un Mesías y está pronto en llegar. Abran sus ojos y hagan la voluntad de Dios antes de que sea tarde. Es lo que les está anunciando. Es lo que los está preparando el camino para el Mesías. El verdadero arrepentimiento es requerido para someterse a Cristo. Tanto el que ya obedeció el Evangelio como el que no lo ha hecho necesita mostrar el verdadero arrepentimiento. Simple. El plan de salvación nos hace saber que debemos escuchar el Evangelio, debemos creer que Dios existe y volvemos a saber que efectivamente Dios espera hoy en día que todos procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento es ese cambio de pensar, ese cambio de mente, el comprender, esto no está bien, tengo que dejar eso atrás. Juan, que les hace saber a estos hombres, muestren frutos dignos de arrepentimiento, dejen los mandatos del hombre y sigan la palabra de Dios como realmente ha sido revelada. Hagan de acuerdo a ella. Es importante. Pero ellos no mostraban tal. La humildad de Juan es enorme porque nos hace ver, a pesar de tal vez la popularidad que hubiese alcanzado, a pesar de la cantidad de personas que haya alcanzado con su mensaje, a pesar de cuántos miles haya bautizado, no tenemos un número establecido en las escrituras que nos diga a cuántas personas bautizó él, él hace saber, yo no soy nadie, yo simplemente estoy sirviendo. El que viene es más grande que yo. Cuando leemos el versículo 11 nuevamente dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Esa es una actitud que cada uno de los cristianos, y especialmente cada uno de los que enseñamos o predicamos la palabra, debemos de tener. Nosotros simplemente damos el mensaje que Dios ha dado a través de su escritura. No somos el poder de salvación. El poder está en el mensaje, no en el mensajero. Es importante comprender esto y Juan lo comprendía y nos lo está enseñando en este pasaje. Nos está haciendo saber, Cristo es más importante que yo. Y Cristo, como leímos anteriormente en Mateo 11, hace saber acerca de que Juan es mayor que cualquier profeta que haya existido. Sin embargo, aquellos que llegan a obedecer el Evangelio están por encima de Juan. Aquellos que se someten a la voluntad de Cristo están por encima de Juan. Es importante saber esto, es importante comprender cuán valiosos somos. Se acerca un tiempo de depuración. Entre quienes nos dedicamos a la informática o a la programación, hay procesos que llamamos depuración. Son procesos en los que revisamos lo que está hecho y comenzamos a remover aquellas cosas que no sirven, aquellas cosas que son innecesarias. Porque depuración simplemente es purificar o limpiar. Y Juan hace saber, se acerca un momento de depuración, se acerca ese momento. El Mesías ya está aquí cerca, el reino de Dios se ha acercado. Prepárense y estén listos para ello. Sigue este mensaje, hace saber este mensaje. ¿Y qué dice? Su aventador. La Biblia de las Américas lo traduce como bieldo. Me tocó buscar en el diccionario qué eran estas palabras y es una herramienta que se utiliza en agricultura, que se utiliza en el campo. Es una herramienta con la que se levanta la paja, es como una especie, como un rastrillo, es como un tenedor bien grande se puede decir.
Y aquellos que conocen del campo quizás puedan explicar mejor esto que este servidor. Pero es una herramienta con la que se le tiraba la paja al aire para ir despejando, para ir abriendo, para limpiar esa era. Ya, hay mucha paja, hay que limpiarla porque el trigo es lo que vale, el trigo es lo necesario, el trigo es lo bueno. Entonces, hace saber que Jesucristo va a venir y va a limpiar. ¿Y qué es lo que iba a limpiar? Bueno, el trigo, que es lo bueno, será recogido, puesto en el granero. ¿Qué agricultor mete cosas que no son necesarias en el granero? O sea, él guarda su producto, lo que es bueno. Él no va a guardar paja. No va a guardar paja en ese granero cuando tiene el trigo ahí. Entonces es importante, lo bueno es tomado, es recogido y es puesto en el granero, en ese lugar de seguridad. Eso es lo que Juan está predicándole a este grupo de hombres que no muestran frutos dignos de arrepentimiento. Cristo viene y va a limpiar y va a tomar lo bueno y lo va a poner allí, pero ¿qué va a hacer con lo malo? Lo quemará. ¿Y qué dice la palabra acerca de ese fuego en el que se quemará esa paja? Dice que nunca se apagará. Es un fuego que siempre estará allí. Y sabemos de qué está hablando. Sabemos que está hablando acerca de cuando el gran día venga, aquellos que no han hecho la voluntad de Dios tristemente irán a ese lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Es difícil y no es grato. Y por eso, como no es grato, es importante que sigamos predicándolo para que las personas comprendan, Dios tiene un hermoso plan para ti. Quiere ponerte en ese granero, en ese lugar de paz, en ese lugar hermoso que ha preparado. No te quiere ver quemándote eternamente. Pero la decisión está en cada persona con respecto a qué hacen con la palabra que ha sido predicada, o en este caso, enseñada. Para ir concluyendo, la última parte de nuestro texto es versículos 13 al 17, y dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un hermoso evento. Ya estudiamos acerca del ministerio y del mensaje que Juan llevaba a cabo. Pero ahora llega ese momento clave en la historia de la humanidad en que Jesucristo es bautizado. Y vamos a ver detalles breves sobre ello por lo que resta de nuestra lección de esta mañana. Entonces, cuando hablamos del bautismo de Jesús, estamos viendo que Jesús no hizo un viaje corto. Una búsqueda en internet entre Galilea y el río Jordán dice que aproximadamente hay 88 kilómetros de distancia. Y como hemos hablado en otras ocasiones, hablamos en la clase acerca de la infancia de Jesús, para nosotros tal vez 88 kilómetros no son nada hoy en día, 1 hora y media de manejo a lo mucho. Si tuviésemos un helicóptero tal vez son 5 minutos, qué sé yo. Pero en esos tiempos era una gran distancia y Jesús la recorrió. Fue allá a buscar a Juan. Juan no esperaba la visita de Jesús. Y esto es una gran enseñanza. Juan estaba haciendo su trabajo. Él sabía, algún día vendrá este. Pero a él no se le dijo, tal día, a tal hora, vendrá Jesús a bautizarte. No había algo como un teléfono celular. Hey Juan, ¿cómo estás? Voy para allá para que me bautices, primo. Porque sabemos que había alguna relación o un parentesco entre ellos. No se da esta situación. Juan no esperaba esto. Y la palabra de Dios que nos dice cuando Jesucristo vuelva, vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabrá cuándo vuelve. Pero ¿qué debemos de estar? Preparados, ¿verdad? Entonces, debemos estar preparados para cuando Jesucristo vuelva. De esa misma manera, Juan estaba preparado cuando él fuese a visitarle. Porque él sabía, estoy preparando el camino, él vendrá. ¿Por qué se oponía Juan a bautizar a Jesús? Bueno, podemos decir que primero por conocimiento. Él sabía muy bien quién era Jesús. Por humildad, como mencionamos, él es más grande que yo. ¿Cómo yo voy a hacer algo sobre él cuando él tiene más capacidad, más poder que yo y autoridad para hacer ese tipo de cosas? Por temor.
o lo que conocemos como respeto. Él sabía que estaba hablando del Hijo de Dios, sabía que era el Mesías, esa promesa que se había hecho. Él estaba allí en ese momento, tiene más rango, más poder, más autoridad. Él sabe quién está frente de él. La gente tal vez lo veía como un ser humano común y corriente que andaba por allí, el hijo del carpintero, el hijo de María, el que tenía aquellos hermanos. Pero Juan sabía muy bien quién era este hombre que se acababa de mostrar frente a él. ¿Cómo? ¿Por qué bautizar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Así se refiere Juan acerca de él, precisamente escrito por Juan, no el Bautista, sino el apóstol. Juan 1:29, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Él quita el pecado del mundo, ¿por qué necesita ser bautizado? Es la pregunta que muchos han hecho. Pero Jesucristo se encarga de responderla inmediatamente. Jesucristo le hace saber que debe ser hecho para que cumplamos toda justicia, como algo que conviene. Era necesario que Él fuera bautizado. Jesús le afirma por qué es necesario, y fue necesario como parte de la sumisión del Hijo hacia el Padre. Era parte del plan de Dios que ocurriera este evento, porque este evento iba a servir como testimonio, como una manifestación de algo sumamente grande en ese momento en la historia. Este evento sirvió como manifestación de testimonio de su identidad divina de Cristo. Juan 1, 29 al 34 nos da más detalles acerca de lo que acabo de mencionar. Pues bien, subió luego del agua, o la Biblia de las Américas dice salió del agua inmediatamente. Quizás no prestemos atención a estas palabras, pero tienen una gran importancia, porque el pasaje dice que tras ser bautizado salió luego del agua. Cristo tuvo que entrar en una masa de agua donde Juan predicaba y bautizaba. Jesús había sido sumergido, que es el significado de la palabra bautizo. La palabra griega bautizo, sí, suena muy parecido a bautismo o bautizo. ¿Por qué? Porque el idioma español tomó esta palabra griega y la transliteró y ahora le da un significado distinto a lo que realmente significaba. Pero esta palabra en el griego significaba hundir o sumergir. Es importante esto porque Cristo sale de esa agua. Pero ¿cómo sale esa agua? No porque le echaron un chorrito de agua o porque le mojaron solo la frente o algo por el estilo. Totalmente mojado también es parte del significado de esta palabra griega. Piensa brevemente en un encurtido. Y si no sabes qué es un encurtido, es una especie de conserva. Es algo que, por ejemplo, a los que vivimos en Costa Rica nos gusta bastante. Consiste en que hay ciertos vegetales, ciertas frutas, si se puede decir así, que se meten en un frasco y son cubiertas en vinagre y así se conservan. ¿Pero has comido algún encurtido que no ha pasado por ese proceso? ¿Has comido, bueno, corté la cebolla, corté la zanahoria, corté la coliflor y nada más le eché un poquito de vinagre encima? Estás comiendo una ensalada, no es un encurtido. Pero precisamente parte de la idea, de acuerdo a lo que estuve leyendo, de esta palabra de bapto y de bautizo, tiene que ver esa relación de que bautizo es que está sumergido, está allí, está adentro, no sale de allí, si se puede decir. Ya, está completamente dentro. Cuando somos bautizados por el perdón de nuestros pecados, estamos completamente dentro de Cristo. Cuando salimos de esa agua, seguimos estando en Cristo, pero como la nueva criatura, porque la anterior ha muerto. Entonces, es importante que veamos que efectivamente Jesucristo hizo esto porque convenía, porque era correcto, porque debías de cumplir con la justicia y también como un ejemplo para nosotros de que el bautismo no es algo tomar a la ligera, es algo importante y tiene que ser hecho de la manera en que es bíblicamente correcto. Y eso es ser totalmente sumergidos en las aguas. No solo Juan y quienes estaban en el río fueron testigos de lo que iba a ocurrir en ese momento, o lo que acababa de ocurrir en ese momento. Para quizás las multitudes que estaban ahí, hay otro hombre que se bautizó. Los que estaban cerca de Juan y escucharon hablar, habrán dicho que este hombre es alguien especial, pero ¿qué tiene de especial? Pero entonces vemos cómo hay dos testigos importantísimos de este evento, siendo el Espíritu de Dios que desciende como paloma, hablando acerca del Espíritu Santo, y cómo se abre de los cielos una voz
que es el Padre, que hace saber acerca de quién era este hombre que acababa de ser bautizado. ¿Cuáles fueron sus palabras? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Padre desde los cielos, ¿pueden imaginarse esa voz diciendo esas palabras? Este es mi Hijo amado, ese que acaba de salir de esa agua, ese que está todo mojado allí, es mi Hijo amado. Ese va a hacer cosas que ninguno de ustedes puede hacer. Él va a dar su vida por todos ustedes. Le amo de tal manera que le he pedido que se sacrifique y Él ha decidido hacerlo. Él ha aceptado hacerlo. Él se ha sometido a hacerlo. De allí que tengo tanta complacencia en Él. Ese es Cristo. Pues bien, amados hermanos, para ir concluyendo con nuestra lección el día de hoy, en primer lugar, deseo que veamos que en su bautismo, en el bautismo de Jesús, podemos ver cómo el deseo de Jesús siempre fue hacer la voluntad de su Padre. No tenía pecado. Arrepentimiento por perdón de los pecados, decía Juan, que bautizaba. Le hace esa pregunta: ¿por qué te tengo que bautizar si sé que tú no tienes pecado? ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque esto ayuda a cumplir con la palabra, ayuda a cumplir con lo que ha sido prometido, ayuda a cumplir con la justicia. Jesús, hasta en eso, fue sumiso al Padre, en que sin tener pecado, fue bautizado. Hoy nosotros debemos tener ese mismo deseo y por ende seguir su ejemplo, porque nosotros sí tenemos pecado. Romanos 3:23, no hay nadie que no haya pecado. En algún momento de nuestras vidas, cuando vamos madurando, comenzamos a hacer cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es entonces que debemos de reconocer: Cristo sin tener pecado fue bautizado. Yo comprendo que debo hacer la voluntad de Dios y por lo tanto debo arrepentirme de mis pecados, y para que puedan ser perdonados, entonces tengo que ser bautizado. Solo así podemos dar honra y gloria a Dios. Las bendiciones espirituales, de acuerdo a la carta a los Efesios, están en Cristo. Fuera de Cristo no hay bendiciones. Y fuera de Cristo no puedo darle la honra y gloria que Dios merece, porque en primer lugar estoy negando a su Hijo al no hacer lo que Él nos ha comandado hacer. Juan demostró el respeto que tenía hacia Dios, pero también hacia la superioridad y espiritualidad de Jesús. Él hizo su trabajo y sabemos luego en la historia cómo este hombre es encarcelado y es decapitado. Pero él vino a cumplir su trabajo, cumplió con su ministerio, llevó su mensaje a quienes tenía que llevarlo y cumplió lo que había dicho, para lo que había nacido y lo que había sido profetizado, que iba a preparar el camino de aquel que venía, del Mesías, del Cristo, de Jesús. Jesús el hombre está casi listo para iniciar su ministerio. Con esto lo que queremos decir es que Jesucristo está llegando al punto en el que de ese pequeño niño que nació, no se quedó niño para siempre, no nace cada año siendo un bebé. Ese pequeño niño no se quedó siendo un niño, no se quedó siendo un adolescente, llegó a ser un hombre que comprendió: tengo que embarcarme, tengo que ocuparme en los asuntos de mi Padre. Y en esos asuntos necesito primeramente hacer que se cumpla la justicia al ser bautizado. Es bautizado y entonces, como leemos en el siguiente capítulo, el Espíritu le lleva al desierto, en donde será puesto a prueba. Pero de ello hablará nuestro hermano Javier, Dios primero, la próxima semana. Espero que la clase haya sido de su agrado, que haya sido de su edificación y también de exhortación, hermanos y amigos. Y saben que siempre estamos aquí para responder cualquier pregunta que tengan, pero especialmente poder ayudar a quien no ha sido obediente al Evangelio, pueda obedecerlo. Les esperamos dentro de unos minutos, Dios primero, para nuestro servicio de oración. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y tengamos una hermosa mañana, día y semana. Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.